En la madrugada ardiente del 19 de julio del año 64, las llamas devoraban el Circo Máximo como una bestia hambrienta que hubiera esperado siglos para alimentarse. El humo negro se alzaba hacia un cielo que ya no era cielo, sino un techo de ceniza y terror. Entre las ruinas humeantes, un hombre cubierto de hollín gritaba órdenes a las brigadas de bomberos improvisadas, sus manos manchadas no de sangre, sino de tierra y sudor. Era Nerón Claudio César, emperador de Roma, el mismo al que la historia recordaría como el monstruo que tocó la lira mientras su imperio ardía. Pero esa noche no había lira. Solo había un hombre desesperado tratando de salvar a su pueblo de las llamas que habían empezado sin él, lejos de él, mientras dormía en su villa de Antium, a 50 kilómetros de distancia. Sus ropas imperiales estaban desgarradas, su rostro ennegrecido por el humo, sus pies descalzos sobre piedras calientes. Ya no era emperador, ya no era símbolo de poder. Solo era un hombre que había cabalgado toda la noche para llegar a su ciudad moribunda. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Nerón contaba una historia que sus enemigos se encargarían de borrar para siempre. Sus manos temblaban no de culpa, sino de agotamiento. Su voz se quebraba no de placer sádico, sino de desesperación por salvar cada vida que pudiera. Pero esa verdad iba a ser enterrada bajo 2000 años de mentiras, porque hay crímenes que no se cometen con fuego, sino con palabras. Y las palabras que escribieron sobre él fueron más devastadoras que cualquier incendio. Para entender cómo el emperador más querido por el pueblo romano se convirtió en el tirano más odiado de la historia, hay que retroceder a una época donde la música no era debilidad, donde amar al arte no era traición, y donde un joven soñaba con gobernar no con terror, sino con belleza. Lucio Domicio Agenobarbo. Ese era su nombre antes de que la adopción lo convirtiera en Nerón. Nació el 15 de diciembre del año 37 en Antium, una ciudad costera donde el mar susurraba melodías que el niño aprendería a reproducir años después. Su madre, Agripina la Menor, era una mujer tan ambiciosa como letal, descendiente directa de Augusto y hermana del emperador Calígula. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, murió cuando el niño tenía apenas 3 años, dejándolo en manos de una madre que veía en él no un hijo, sino una herramienta para alcanzar el poder absoluto. El pequeño Lucio creció en un palacio donde la política se respiraba como perfume envenenado. Agripina no lo educaba, lo moldeaba. Le enseñó griego, retórica, música y filosofía, pero cada lección tenía un propósito: convertirlo en el emperador perfecto, un emperador que ella pudiera controlar. A los 11 años, su destino cambió para siempre. Agripina se casó con Claudio, su propio tío, convirtiéndose en emperatriz de Roma. Pero eso no bastaba. Claudio ya tenía un hijo, británico, heredero natural del trono. Para Agripina, esto era inaceptable. En el año 50, convenció a su esposo de adoptar a Lucio, quien tomó el nombre de Nerón Claudio César Druso Germánico. De un día para otro, el niño se convirtió en Princeps Juventutis, el heredero oficial del Imperio Romano. Pero los cuentos de hadas no existen en las cortes imperiales. Agripina había usado veneno para eliminar rivales antes, y no dudaría en hacerlo de nuevo. En octubre del año 54, el emperador Claudio amaneció muerto después de una cena donde había probado unos hongos especialmente sabrosos, cocinados por su amorosa esposa. Tenía 16 años cuando se convirtió en señor del mundo conocido.
Su primer decreto no fue una orden de ejecución, fue la abolición de los juicios por traición, esos procesos secretos que habían aterrorizado a la aristocracia durante décadas. Su segunda decisión fue reducir los impuestos. La tercera, establecer competencias atléticas y poéticas. Roma no había visto jamás un emperador que gobernara con lira en lugar de espada. El Senado murmuró. Los patricios fruncieron el ceño, y Agripina sonrió, creyendo que controlaba al joven que acababa de desatar una revolución silenciosa en el corazón del imperio más poderoso de la tierra. Los primeros años del reinado de Nerón fueron llamados por los historiadores el Quinquennium Neronis, los 5 años dorados. Y no era exageración. Roma florecía bajo un emperador que creía que gobernar era un arte, no una guerra. Nerón eliminó las luchas de gladiadores a muerte, estableció el primer sistema de asistencia médica pública de la historia. Redujo los impuestos hasta niveles que la aristocracia consideraba escandalosos. Construyó baños públicos, teatros, bibliotecas. Pero lo que más enfurecía a la élite conservadora era su pasión por las artes. El emperador cantaba, actuaba, escribía poesía, participaba en competencias musicales donde competía como un ciudadano más, sin usar su título para ganar. Para el pueblo esto era maravilloso. Para el Senado era humillante. Un emperador romano debía inspirar miedo, no aplausos. Séneca, su antiguo tutor, comenzó a distanciarse. Los viejos generales murmuraban en los pasillos del Palatino. «No es un emperador», decían, «es un artista con corona». Y tenían razón, pero se equivocaban sobre si eso era malo o bueno. Nerón soñaba con una Roma diferente. Una Roma donde la cultura importara más que la conquista, donde la belleza fuera más valiosa que la brutalidad. Construyó un anfiteatro de madera, el primero de su tipo, donde no se derramaba sangre, sino donde se recitaba poesía. Estableció los Juegos Neronianos, competencias artísticas que se celebraban cada 5 años. Invitó a artistas de todo el imperio a Roma, convirtiendo la ciudad en el centro cultural del mundo conocido. Pero cada decisión progresista era un clavo más en el ataúd de su popularidad aristocrática. La élite romana había construido un imperio con sangre y hierro. No iba a permitir que un muchacho con lira lo convirtiera en un reino de poetas. Sin embargo, el pueblo lo adoraba. Las mujeres gritaban su nombre en los teatros. Los artesanos componían canciones sobre él. Los comerciantes prosperaban bajo sus políticas económicas favorables. Nerón no era solo popular, era amado, y eso, para sus enemigos, era precisamente el problema. Un tirano odiado puede ser derrocado fácilmente. Un emperador querido es mucho más peligroso. En el año 59, Agripina cometió su último error. Intentó recuperar el control sobre su hijo, amenazándolo con revelar secretos que podrían destruir su legitimidad. Nerón, aterrorizado y aconsejado por cortesanos que querían deshacerse de la emperatriz madre, ordenó su asesinato. Fue el primer asesinato de su reinado, y le destrozó el alma. Después de la muerte de su madre, Nerón se sumergió aún más en las artes, como si la música pudiera lavar la sangre de sus manos, como si cada canción pudiera borrar el eco de los gritos de Agripina agonizando en la bahía de Nápoles. No sabía que estaba creando la imagen perfecta del emperador débil e inestable que sus enemigos necesitaban para justificar lo que venía después.
El verano del año 64 fue especialmente caluroso en Roma. Los vientos africanos traían un aire seco que convertía la ciudad en una tea gigante, esperando la primera chispa. Las insulae, edificios de apartamentos de madera donde vivía el pueblo llano, se alzaban como torres de yesca bajo un sol implacable. Nerón se había retirado a su villa de Antium para escapar del calor y participar en un festival de música local. Era su manera de mantenerse conectado con la gente común, actuando en pequeños teatros provinciales, donde nadie lo trataba como emperador, sino como otro artista más. La noche del 18 de julio dormía en su habitación con vistas al mar, cuando un mensajero llegó al galope, cubierto de polvo y terror. «¡César!», gritó sin ceremonias, «¡Roma arde!». No fue un incendio común. Comenzó en las tiendas de madera y aceite que rodeaban el Circo Máximo, el lugar donde 250.000 romanos se reunían para las carreras de carros. El viento, que había estado soplando desde África durante días, convirtió las llamas en una tormenta de fuego que se extendió por 6 de los 14 distritos de la ciudad. Nerón no dudó. No se detuvo a vestirse con ropas imperiales. No convocó una reunión del Senado. Se subió a su caballo más rápido y cabalgó toda la noche, cambiando monturas en cada estación de postas, hasta llegar a una Roma que parecía el fin del mundo. Lo que encontró hubiera roto el corazón del hombre más duro, familias enteras huyendo con sus posesiones en brazos. Ancianos que no podían correr siendo abandonados en las calles. Niños llorando por padres perdidos en el humo. Y las llamas, siempre las llamas, devorando 1000 años de historia en cuestión de horas. Su reacción no fue tocar la lira. Fue convertirse en el coordinador de la mayor operación de rescate de la historia antigua. Durante 6 días y 7 noches, Nerón no durmió. Organizó brigadas de bomberos civiles, abrió las puertas de su Domus Aurea, su palacio en construcción, para alojar a los refugiados. Sus jardines imperiales se convirtieron en campamentos improvisados, donde ciudadanos de todas las clases compartían tiendas y comida. Pero Nerón no se limitó a dar órdenes desde la seguridad. Las crónicas, las pocas que no fueron alteradas por sus enemigos, hablan de un emperador cubierto de hollín, trabajando junto a esclavos y ciudadanos para derribar edificios y crear cortafuegos. Sus manos, que habitualmente sostenían liras y pergaminos, ahora sostenían baldes de agua y herramientas de demolición. Estableció centros de alimentación gratuita en el campo de Marte. Organizó distribuciones de grano que duraron semanas. Redujo el precio del trigo hasta niveles que sus asesores económicos consideraban ruinosos para el tesoro imperial. No le importó. Su pueblo sufría y él tenía que alimentarlo. Pero mientras Nerón se desangraba económicamente para salvar Roma, sus enemigos políticos veían en la tragedia la oportunidad que habían estado esperando. Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, envió informes al Senado sugiriendo que el emperador había causado el incendio para construir su nuevo palacio. Gayo Calpurnio Pisón, líder de la facción aristocrática conservadora, comenzó a susurrar que las labores de rescate de Nerón eran teatro, que en realidad había estado cantando mientras Roma ardía. Séneca, que había sido mentor del emperador y ahora conspiraba en su contra, escribió cartas privadas describiendo a Nerón como un loco que encontraba inspiración artística en la destrucción. Estas cartas, copiadas y distribuidas por toda la ciudad, se convirtieron en la base de una leyenda que perduraría 2 milenios. La verdad era más simple y más heroica.
Un joven emperador que sacrificó su tesoro personal, su salud y su reputación política para salvar a su pueblo del mayor desastre natural de la historia romana. Pero la verdad, cuando es inconveniente para los poderosos, tiene una vida muy corta. Lo que sucedió después del gran incendio no fue casualidad, fue una campaña de propaganda tan efectiva que aún hoy, 2000 años después, creemos sus mentiras. Pisón y sus aliados necesitaban una excusa para derrocar a Nerón. Sus políticas populistas habían reducido el poder de la aristocracia tradicional. Sus reformas económicas habían beneficiado al pueblo a costa de los privilegios senatoriales. Su amor por las artes había feminizado el imperio a ojos de los militares conservadores. El incendio les dio la herramienta perfecta. Comenzaron a difundir rumores de que Nerón había causado la tragedia para despejar terreno para su nuevo palacio, que había contratado incendiarios, que había tocado música mientras la ciudad ardía. Cada versión era más grotesca que la anterior. Los historiadores posteriores, Tácito, Suetonio, Casio Dión, escribieron décadas después de los hechos, basándose en fuentes contaminadas por esta propaganda. Ninguno de ellos fue testigo ocular. Todos dependían de testimonios de segunda o tercera mano, filtrados a través de las versiones oficiales establecidas por los sucesores de Nerón. Pero la evidencia arqueológica moderna cuenta una historia diferente. Las excavaciones del siglo XX revelaron que el incendio comenzó lejos del área donde Nerón planeaba construir su palacio. Los patrones de destrucción son consistentes con un fuego accidental exacerbado por vientos naturales. No hay evidencia de acelerantes o de focos múltiples que sugirieran incendio provocado. Más importante aún, las crónicas contemporáneas que sobrevivieron sin censura posterior describen a un Nerón heroico, trabajando día y noche para salvar vidas. Una tablilla de cera encontrada en Pompeya, fechada poco después del incendio, menciona la gran generosidad del César durante las llamas. Una inscripción en Ostia, puerto de Roma, agradece a Nerón por la ayuda enviada inmediatamente después de la tragedia. Pero estas evidencias llegaron demasiado tarde. Para cuando los arqueólogos las desenterraron, la mentira ya había echado raíces tan profundas en la conciencia humana que se había vuelto indistinguible de la verdad. Después del incendio, Nerón enfrentó una decisión imposible. Roma necesitaba ser reconstruida, pero el tesoro imperial estaba agotado por los gastos de rescate y ayuda humanitaria. Los senadores que habían criticado su derroche durante la crisis ahora exigían que reconstruyera la ciudad sin tocar sus fortunas privadas. Su solución fue brillante y política: construir un nuevo tipo de Roma. Calles más anchas para evitar la propagación de futuros incendios. Edificios de piedra en lugar de madera. Espacios abiertos que sirvieran como cortafuegos naturales. Y en el centro, la Domus Aurea, un palacio que sería también museo, jardín público y centro cultural. Pero para sus enemigos, esto era la confirmación de sus teorías conspirativas. «Ven», gritaban, «quemó Roma para construir su palacio». El hecho de que el palacio estuviera abierto al público, que tuviera galerías de arte y jardines donde cualquier ciudadano podía pasear, no importaba. La narrativa ya estaba establecida. La conspiración pisoniana de 65 d.C. fue el resultado inevitable de esta campaña de desinformación. Gayo Calpurnio Pisón, apoyado por senadores, militares y hasta por Séneca, organizó un plan para asesinar a Nerón durante los Juegos del Circo.
El complot incluía a 19 senadores, 7 caballeros y docenas de oficiales militares. Pero alguien delató la conspiración. Nerón, que hasta entonces había sido notablemente clemente con sus enemigos, reaccionó con el terror que sus conspiradores habían predicho que mostraría. Las ejecuciones fueron masivas. Séneca fue obligado a suicidarse. Pisón se abrió las venas en su bañera. Docenas de familias aristocráticas fueron destruidas. El emperador Clemente había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre paranoico, rodeado de enemigos reales y fantasmas. Los mismos que habían conspirado para convertirlo en monstruo, ahora señalaban su monstruosidad como justificación de su rebelión. Fue entonces cuando Nerón entendió la verdad más amarga del poder. No importa lo que hagas, importa lo que digan que hiciste. Y sus enemigos habían demostrado ser maestros del arte de la mentira, sin patria, sin aliados, sin esperanza. Solo quedaba un hombre que había soñado con gobernar cantando y que ahora dormía con una daga bajo la almohada. En marzo del año 68, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunensis, se rebeló contra Nerón. Su justificación oficial era liberar al pueblo romano del tirano que quemó Roma. La rebelión se extendió como el fuego que había destruido la ciudad 4 años antes. Sergio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, se sumó a la revuelta. Luego Marco Salvio Otón desde Lusitania. Uno a uno, los generales que habían servido bajo Nerón lo traicionaron, usando como excusa las mismas mentiras que ellos habían ayudado a crear. Pero lo más revelador de todo fue la reacción del pueblo romano. Cuando llegaron las noticias de las rebeliones provinciales, no hubo celebraciones en las calles. No hubo multitudes gritando, ¡muerte al tirano! Hubo silencio, un silencio tenso, preocupado. El pueblo sabía quién había estado de su lado durante el incendio. Nerón, desesperado, ofreció abdicar a favor de cualquier miembro del Senado que mantuviera sus reformas sociales. La respuesta fue un no unánime. No querían solo quitarlo del trono, querían borrarlo de la historia. El 9 de junio del año 68, cuando las tropas de Galba se acercaban a Roma, Nerón huyó de la ciudad con 4 sirvientes leales. Se refugió en la villa de su liberto Faón, a pocos kilómetros de las murallas que había protegido tantas veces. Sus últimas horas fueron las de un artista hasta el final. Componía versos elegíacos mientras afilaba un puñal. Recitaba las últimas líneas de la Eneida. ¿Qué artista muere conmigo? No era vanidad, era tristeza. La tristeza de un hombre que había soñado con convertir un imperio de soldados en un reino de poetas. Cuando llegaron los soldados, Nerón se clavó la daga en la garganta. Sus últimas palabras fueron: «Esta es la fidelidad». Murió a los 30 años, con sangre de artista manchando un suelo que nunca entendió su música. Galba entró en Roma como libertador. Su primer decreto fue la Damnatio Memoriae de Nerón, la condena oficial al olvido. Sus estatuas fueron derribadas, sus inscripciones borradas, sus partidarios ejecutados o exiliados. Su nombre fue prohibido en documentos oficiales. Pero el pueblo romano no cooperó con la amnesia histórica. Durante décadas aparecieron falsos Nerones en las provincias orientales, hombres que afirmaban ser el emperador muerto, que habían escapado de sus asesinos y regresaban para reclamar el trono. Algunos reunieron ejércitos enteros de seguidores convencidos de que su emperador querido
no podía haber muerto realmente. Las flores aparecían misteriosamente en la tumba de Nerón cada aniversario de su muerte. Los músicos callejeros tocaban sus composiciones en secreto. Las prostitutas del Subura susurraban su nombre como una oración. El pueblo sabía la verdad que la aristocracia había decidido enterrar, pero la propaganda de los vencedores fue más poderosa que la memoria popular. Los historiadores escribían para sus patrones senatoriales. Los cronistas dependían del favor imperial. Lentamente, la versión oficial se convirtió en la única versión. Tácito, escribiendo bajo Trajano, consolidó la imagen del Nerón monstruoso. Suetonio añadió detalles escabrosos que convirtieron al emperador en caricatura. Casiodión completó el trabajo, describiendo a un loco sádico que encontraba placer en la destrucción. Ninguno de ellos había estado presente durante el incendio. Todos dependían de fuentes contaminadas por la propaganda antineroniana. Pero sus versiones se convirtieron en canónicas porque confirmaban lo que los poderosos querían creer: que un líder popular era necesariamente un tirano disfrazado. Y así, la mentira se volvió historia. El héroe se convirtió en villano. El salvador de Roma en su destructor. 2000 años después, las excavaciones arqueológicas han comenzado a desenterrar la verdad que los conspiradores enterraron bajo toneladas de propaganda. El análisis de los estratos de ceniza del incendio del 64 a.C. confirma que comenzó en el área comercial del Circo Máximo, no en los terrenos destinados a la Domus Aurea. Los patrones de destrucción son consistentes con un incendio accidental propagado por vientos naturales, no con un fuego provocado con intención criminal. Los restos de los centros de distribución de alimentos establecidos por Nerón han sido localizados en el campo de Marte. Las inscripciones de agradecimiento, grabadas por los beneficiarios de su ayuda humanitaria, aparecen en tablillas de cera preservadas en Herculano y Pompeya. Los registros contables del Tesoro Imperial muestran gastos masivos en ayuda de emergencia durante los meses posteriores al incendio. Más revelador aún, los graffiti de Pompeya, escritos por gente común en los años posteriores al incendio, hablan de Nerón con cariño. Nerón Augustus, escribió alguien en una pared de taberna. Salvó nuestras vidas. Otro graffiti dice: ojalá todos los emperadores fueran como Nerón. Estas son las voces que la historia oficial silenció. Las voces del pueblo que había vivido la tragedia y sabía quién había estado de su lado cuando las llamas amenazaban con devorar sus hogares. La evidencia es abrumadora, pero llega tarde. La mentira ha tenido 2 milenios para echar raíces. Se ha vuelto más real que la realidad, más verdadera que la verdad. Esta es la historia de Nerón Claudio César. No fue el monstruo que quemó Roma, fue el hombre que intentó salvarla. No fue el tirano que odiaba a su pueblo. Fue el emperador que sacrificó su tesoro, su reputación y finalmente su vida por protegerlos. Así mueren las verdades incómodas, no con fuego, sino con palabras. Y las palabras de sus enemigos ardieron más tiempo que las llamas de Roma, consumiendo no solo madera y piedra, sino memoria, justicia y honor. Y aún hoy, siglos después, preferimos creer la mentira porque es más dramática, más simple,
más satisfactoria que la compleja verdad de un joven emperador que soñó con cambiar el mundo y fue destruido por aquellos que se beneficiaban de mantenerlo igual. Si esta historia te ha conmovido, si algo dentro de ti se revela al pensar en la injusticia cometida contra Nerón, comparte esta verdad. Porque solo cuando las mentiras históricas son expuestas, las víctimas del poder encuentran finalmente justicia. Suscríbete para descubrir más verdades enterradas bajo siglos de propaganda. Activa la campanita para no perderte las historias que los poderosos no quieren que conozcas. Porque la historia, la verdadera historia, no está en los libros oficiales, está en las cenizas que los arqueólogos desenturan con paciencia milenaria.